Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Me comentaba la semana pasada el pastor Luis que trajera algo para compartir. Y bueno, estamos en esta línea de la soteriología, en lo que es la salvación. Acordaros que toquemos el tema de la santificación hace un par de semanas. Hoy nos hemos decantado por tocar el tema de el arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento, noción, elementos y desviaciones de lo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un tema de suma importancia en el Nuevo Testamento, donde se presenta como una condición fundamental para entrar en el reino de Dios y experimentar la salvación. Se recalcan varios pasajes bíblicos la necesidad de arrepentirse, como puede verse en las predicaciones de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. Por ejemplo, Mateo 3:2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos 1:15 añade: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Así, el arrepentimiento no es solo un requisito, sino una invitación constante, constante a la transformación espiritual y moral. Amén. Noción de arrepentimiento. El arrepentimiento, tal y como lo entiende la Escritura, es un cambio voluntario y profundo que ocurre en el interior del pecador. Este cambio se produce cuando la persona reconoce sus culpas, las aborrece y busca activamente el perdón, la pureza moral y una nueva conducta. Por tanto, implica un proceso de transformación que abarca varios aspectos del ser humano que se pueden resumir en tres elementos fundamentales: mental, emocional, volitivo o práctico. Vamos a entrar en algunos elementos que implican lo que es el arrepentimiento. Elemento mental. Ya está muy poco tiempo, porque está muy sintetizado el asunto y tampoco es cuestión de dar en mucha profundidad porque estaríamos mucho rato. El primer aspecto del arrepentimiento es mental y este consiste en la percepción sobre la santidad de Dios y la gravedad del pecado. El pecado se reconoce no solo como una simple infracción, sino como una ofensa contra Dios, una culpa contra el orden moral, una corrupción del propio ser y un estado de miseria que incapacita para percibir el reino de Dios y someterse a su ley. El salmista expresa esta convicción cuando dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Esta toma de conciencia genera una actitud de humildad y reconocimiento de la necesidad de cambio. La convicción de pecado, denominada epignosis o hamartías, es necesaria para el arrepentimiento genuino. Según Romanos 3:20, dice: por medio de la ley es el conocimiento de pecado, lo que implica que la ley ayuda a reconocer la necesidad de arrepentirse, aunque solo el Espíritu Santo puede conducir a una verdadera transformación interior. Segundo aspecto, el emocional. Y se manifiesta en el pesar o la tristeza producida por haber ofendido el carácter santo de Dios. Este sentimiento va más allá de una simple culpa. Es una tristeza según Dios. Segunda de Corintios 7:9 hasta el 10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento, por tanto, incluye no solo el pesar por el pecado, sino también la esperanza en el perdón y el amor de Dios. No se trata de lamentarse por las consecuencias negativas, sino de experimentar un dolor auténtico que lleva a buscar la reconciliación con Dios. El griego utiliza el verbo metamelomai. Repito, metamelomai.
Y es para describir este sentimiento que engloba tanto el dolor como la esperanza en la misericordia divina. El arrepentimiento motivado únicamente por miedo o el desprestigio personal no es genuino, ya que puede conducir a la desesperación. El ejemplo de Judas, cuyo remordimiento no incluyó fe ni esperanza en Cristo, ilustra la diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento. Tercer elemento, volitivo o práctico. Y se traduce en un cambio de propósito y conducta. Implica dar la espalda al pecado y tomar la decisión consciente de buscar una vida nueva. El término griego metanoia expresa esta transformación radical, que es el componente central del arrepentimiento. En la parábola del hijo pródigo, el arrepentimiento auténtico se manifiesta cuando el hijo decide levantarse e ir a su padre, no solo cuando reconoce su situación o anhela una vida mejor. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Cuando volvió. Causa. O agente del arrepentimiento. Dado que el arrepentimiento supone un cambio radical en el interior del ser humano, solo puede efectuarse por medio de la acción del Espíritu Santo, quien regenera y otorga el principio de una nueva vida. La conciencia puede convencer de pecado, pero no puede producir la metanoia. Para ello es imprescindible la obra del Espíritu Santo. Un teólogo del siglo XIX, A.J. Gordon, distingue entre la convicción producida por la conciencia y la que genera el espíritu. La primera, o sea, la conciencia, lleva a la desesperación, mientras que la segunda, o sea, el espíritu, da esperanza. La conciencia señala el pecado y el juicio, pero el espíritu señala el perdón y la justicia en Cristo. Existe una diferencia muy importante entre la regeneración y el arrepentimiento. En la regeneración solo Dios actúa y el ser humano es pasivo. Mientras en el arrepentimiento, aunque Dios es quien cambia el corazón, la persona participa de manera activa y voluntaria, similar a un bebé que respira por primera vez tras haber nacido. Amén. Ambos aspectos, relación entre arrepentimiento y fe. Para comprender la noción bíblica de arrepentimiento es esencial observar su relación inseparable con la fe. El arrepentimiento genuino siempre implica fe, pues ambos forman parte de la conversión, apartarse del pecado y creer en Jesucristo. Un teólogo llamado J. Murray afirma: la fe que es para salvación es una fe arrepentida, y el arrepentimiento que es para vida eterna es un arrepentimiento creyente. La fe aporta la certeza del perdón y la esperanza de salvación, mientras que el arrepentimiento evidencia que la fe no es solo una emoción, sino también una renuncia al pecado. La ausencia de uno de los dos convierte al otro en una caricatura o en una hipocresía. Amén. Del mismo modo, el arrepentimiento y la fe no son actos puntuales, sino actitudes que deben acompañar al creyente durante toda la vida. Otra vez señalamos a Murray, que dice: así como la fe es una entrega constante al Salvador, el arrepentimiento debe ser una contrición permanente, ya que el pecado persiste y requiere confesión continua a los pies de Cristo. Algunas desviaciones o las principales desviaciones de la noción bíblica de arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Un error frecuente es separar el arrepentimiento de la fe, asumiendo que basta con creer para salvarse sin necesidad de arrepentirse. Sin embargo, el arrepentimiento es el cambio interior que corresponde del lado humano a la regeneración operada por el Espíritu. Sin odio al pecado, no puede haber amor a Dios.
por lo que el arrepentimiento es indispensable para recibir el perdón divino. Algunos objetan que se puede perdonar sin que haya arrepentimiento, como señala Strong. Algunos objetan que se puede perdonar sin que haya arrepentimiento, pero como señala Strong, un teólogo del siglo XIX, nuestro perdón es meramente una disposición bondadosa que no elimina el pecado, puesto que solo la cruz de Cristo provee la expiación suficiente. Dios perdona cambiando el corazón del pecador para que aborrezca el pecado y reciba el perdón en Cristo, quien fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por el contrario, también es erróneo exhortar a un arrepentimiento sin fe. Lewis Sperry Chafer indica que el Nuevo Testamento nunca separa ambos conceptos y que a veces arrepentíos equivale a creer. Por ejemplo, en Hechos 16:31 dice: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mientras que en Hechos 2:38 se exhorta al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de los pecados. Este punto es fundamental en la evangelización, ya que exigir sentimientos intensos de angustias antes de poder creer en Cristo puede obstaculizar la salvación, desviando la atención del Salvador hacia uno mismo y convirtiendo la tristeza previa en una forma de mérito personal, lo cual contradice la gracia. Amén. La Iglesia Católica, en su enseñanza, es mostrar angustia, con lo cual es ablandar el corazón de Dios. Esa es la enseñanza que tiene la Iglesia Católica, mostrar angustia para ablandar el corazón de Dios, y no es así. Arrepentimiento y esperanza. En cuanto a la esperanza, el arrepentimiento da lugar a una reforma de vida gracias a la obra santificadora del Espíritu, quien continúa hasta la redención final. Sin embargo, no debe confundirse el arrepentimiento con un simple reformismo moral. La reforma es fruto del arrepentimiento, no su esencia. Por eso la Escritura distingue entre ambos. El arrepentimiento está ligado a la justificación, mientras que los frutos pertenecen a la santificación. Otra desviación tradicional, sobre todo en la Iglesia de Roma, ha constituido en identificar arrepentimiento con penitencia. Traduciendo, es una palabra bastante difícil de pronunciar, metanonité, por hacer penitencia. Es decir, han sustituido la metanoia por penitencia. Esta confusión ha llevado a enfatizar la mortificación exterior en lugar del cambio interior, fomentando el orgullo espiritual de la asceta y desviando la atención de la verdadera transformación del corazón. A.J. Gordon señala que buscar la vida a través de la muerte en vez de la mortificación a través de la vida invierte el orden divino y que ninguna mortificación puede llevarnos a la santificación. Strong añade que la confesión debe dirigirse a la parte ofendida, como señala Santiago 5:16, y no limitarse a una declaración ante un sacerdote. Arrepentimiento y amor. Entre la relación entre arrepentimiento y amor existen dos extremos. Por un lado, algunos interpretan erróneamente la frase de Agustín de Hipona, que dijo: ama y haz lo que quieras, creyendo que no es necesario preocuparse por el pecado mientras haya amor. Como si pudiera haber amor a Dios sin el deseo serio de obedecer sus mandamientos. Sin embargo, Jesús enseña: amarle implica guardar sus mandamientos. Por otro lado, la doctrina tradicional de la Iglesia de Roma distingue entre contrición, que significa arrepentimiento basado en el amor, y atrición, arrepentimiento basado en el miedo o en el deseo del cielo. Considerando lo suficiente la atrición, si se recibe la absolución sacramental. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Lutero llamaba a esa atrición la contrición del patibulario, diferenciándola
del genuino arrepentimiento que nace del amor a Dios. Amén. Hemos tocado el arrepentimiento, noción, elementos y desviaciones. Noción, elementos y desviaciones de lo que es el arrepentimiento bíblico. Hasta aquí, hermanos, damos gracias a Dios.